Hola a todos, muy buenos días. Vamos a comenzar la capacitación del día de hoy sobre Keep Up, digitalización de las instalaciones de baja tensión. Va a estar a cargo de nuestro Product Manager Héctor Quiroga. Les comentamos a todos que la presentación va a estar siendo grabada durante todo el transcurso de la misma y vamos a compartir el día de mañana la grabación de la misma junto con la presentación que Héctor nos brinde. Eh, También les comento que si surge alguna consulta durante el transcurso del evento, les pedimos por favor que la dejen a la derecha de la pantalla en el área de preguntas y respuestas. Eh, Cualquier inconveniente que tengan también para escuchar o demás pueden dejármelo en el chat que van a ser respondidos. Bueno, los dejo con Héctor para que pueda avanzar con la presentación. ¿Me Muy escuchás, bien, muchas Héctor? gracias. Ahí Sí, estás. vos me podés escuchar, Sí, se ve sí, mi te escucho pantalla, ¿me podés perfecto. confirmar? Sí, sí, te escucho. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a A empezar vos. entonces. Bueno, bienvenidos a todos, buenos días, muchas gracias por este espacio que nos brindan día a día cada vez que hacemos este tipo de presentaciones y capacitaciones con distintas temáticas, muchas de ellas dentro de ABB tienen que ver no solo con la distribución propiamente de energía, sino como es en este caso, vamos a hablar un poco de lo que es la digitalización de las instalaciones, el por qué y cómo llegar a hacerlo, ¿sí? Cuando hablamos de digitalización de instalaciones, casi inmediatamente empezamos a pensar en instalaciones recientes o quizás no tan recientes, pero que hace falta hacerle algún tipo de actualización o implementar o incrementar las funciones de protección o de medición o de gestión de energía, o sea, hablando de lo que es electrificación, ¿sí? Así que un poco ese es el propósito de por qué nace esta temática en particular, que en realidad tanto viene a tratarse hoy en día en las distintas áreas de lo que es distribución de energía, ¿sí? Con lo cual vamos a empezar un poquito. Para resumir, estos son los temas principales de los cuales hoy vamos a tratar y bueno, vamos a arrancar ya desde el vamos, ¿sí? Inicialmente vieron que la imagen inicial habla mucho de lo que tiene que ver con EquipUp. Esta es una charla donde calculo que gran parte vamos a hablar de qué es esto del EquipUp, para qué sirve y cómo utilizarlo, ¿bien? Pero eh, hablábamos de que hoy la situación actual data de que podemos tener instalaciones eléctricas, infraestructura de distribución de energía que data de hace poco tiempo, quizás 5 años, 8 años, 10 años o más, quizás hasta 40 años de antigüedad. Hoy a nosotros nos toca ver las veces que tenemos la oportunidad de visitar plantas que tienen ya un año, una edad de bastante grande de instalación, tableros que quizás, como límite, ¿no? Más o menos quizás unos 40 años, pero que con el pasar del tiempo tuvieron buenos recursos de mantenimiento, con lo cual los aparatos, si hablamos de lo que es distribución eléctrica, el tablero eléctrico particular, el corazón de esos tableros que son los interruptores generalmente grandes, los interruptores abiertos en aire por lo general, eh, son los que quizás puedan sufrir un poco más el paso del tiempo. No así el tema del bus de barras o aisladores o la chapa misma, suponiendo que está bien mantenida, pero los interruptores son equipos electromecánicos, con lo cual necesitan de ese mantenimiento, ¿sí? Cada tanto tiempo de funcionamiento o cada tanta cantidad de operaciones y que va a depender también del régimen bajo el cual se ha operado. Entonces, más allá de la antigüedad que puedan tener esos equipos, lo importante es que el paso del tiempo hace que muchas veces aparezcan situaciones por las cuales hay que hacerle o mantenimiento, bueno, mantenimiento hay que hacerlo siempre, pero también por el solo paso del tiempo aparecen nuevas tecnologías que hacen que necesitemos implementarles o incrementar esas funciones que tenían inicialmente cuando fueron instalados. Algo muy claro que pudiera aparecer hoy es la necesidad de tener medición incorporada, ya sea a través del propio equipo que nos pueda proponer esa alternativa, o con equipamientos externos, ya sean multimedidores o conectarlos a sistemas SCADA. Reitero, en instalaciones un poquito más nuevas, eso es más fácil de alcanzar, pero ¿qué sucede con aquellas instalaciones que puedan tener, como dijimos antes, 8, 10, 15 o 20 años de antigüedad, los cuales en ese momento quizás no incorporaban inclusive algunas funciones de protecciones eléctricas que hoy son necesarias por reglamentación inclusive, ¿sí? Como por ejemplo la protección por fuga a tierra, protección diferencial, qué pasa con las protecciones netamente eléctricas como, eh, por ejemplo, sobre su frecuencia
o de sobresustensión, ¿sí? Son cuestiones que hoy cada vez más son necesarias y que quizás en esa época no estaban disponibles como propiamente a bordo de los equipos. Bueno, de eso trata un poco la charla hoy, cómo podemos darle nueva vida, entre comillas, a esas instalaciones que hoy puedan tener un tiempo ya de vida de esa instalación con un mantenimiento apropiado. Bien, entonces, la idea de hoy es evaluar ese tipo de situaciones y ver de qué manera podemos hacer el upgrade o repotenciar, si lo hacer en algunos casos el retrofit de esos tableros, ¿sí? Naturalmente hay un porqué de todo esto, ¿sí? Porque lógicamente con el pasar del tiempo vimos que a nivel global se ve que el consumo de energía o la demanda de energía va incrementándose, lo cual hacen que desde luego eso tienen que pedirle a las redes eléctricas mayores calidades en cuanto a no solo digamos, la calidad de suministro de energía, sino de otras variables que van a estar relacionadas con, por ejemplo, eventos no tan fáciles de controlar, por ejemplo, condiciones climáticas, qué pasa con aquellas tormentas que más o menos nos dejan fuera de servicio, cómo reacciona nuestra planta frente a esos eventos, ¿sí? El otro punto importante puede tener que ver con el error humano, a veces errores de operación propiamente de quien está frente a la operación de ese tablero, básicamente porque a veces el tablero es de operación manual, ¿sí? No es automatizado, con lo cual con las características que eso lleva, ¿sí? Otras, quizás por falta propiamente de lo que mantenimiento dijimos antes, eso puede llegar a ocasionar falla del equipamiento propiamente dicho, ¿sí? Entonces, conforme a este conjunto de cuestiones, es que se ven que a veces las fallas en la instalación suelen incrementarse, ¿sí? Por eso es que buscamos de alguna manera una propuesta para poder optimizar la confiabilidad de planta, la confiabilidad de instalación, de ese tablero general de baja tensión y, por qué no, de sus seccionales también, y esto extrapolarlo a niveles superiores, por ejemplo, media tensión, suponiendo que nuestra planta tome energía a niveles de media tensión, ¿sí? Desde luego que detrás de todo esto también hay una cuestión importante que habla de lo que es la eficiencia energética, el uso eficiente de la energía. Entonces, si nosotros lográramos mejorar en todos estos aspectos, seguramente también mejoraríamos en lo que es el manejo eficiente de la energía, ¿sí? Pero para implementar, digamos, política de eficiencia energética, mínimamente vamos a necesitar saber qué estamos consumiendo, de qué manera, cuándo y en qué circunstancias, ¿sí? Entonces, llevar un tablero que hoy pueda tener varios años de servicio a una propuesta como la que estamos indicando, es lógico pensar que puede llevar un trabajo importante, que más de una vez tiene que ver con quizás, con el mejor de los casos, del reemplazo de la instalación, aunque sabemos que no siempre es posible, no solo por cuestiones de presupuesto, sino que a veces por cuestiones de tiempo disponible, ¿sí? Porque la planta, a veces, dependiendo del tipo de instalación o el tipo de infraestructura, no es posible quitar de servicio por completo la instalación. Entonces, frente a eso, con ABB venimos trabajando hace mucho tiempo en sistemas que puedan ser suficientemente flexibles para poder adaptarse a distintas alternativas y arquitecturas dentro de nuestra planta y los unifilares y el sistema de distribución eléctrica, pero que al mismo tiempo, por lo que decíamos recién, sean fácilmente y rápidamente implementables, ¿sí? Por eso es que hablamos de acelerar el proyecto, de que considerando, vamos a ver que durante mucho vamos a hacer hincapié importante en que el tiempo de planta para sea el mínimo posible y qué alternativas tenemos para poder llegar a eso, ¿sí? Porque eso en definitiva va a tener que ver también con el rendimiento de cómo se mide la producción de nuestra planta, ¿bien? Desde el punto de vista de seguridad y protección también es muy importante. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de los aparatos, del hardware propiamente dicho, es lógico pensar que con el pasar del tiempo los dispositivos de hoy en día logran despejar esas fallas con mucha antelación o mucha más antelación que lo hacían equipos de hace 15 o 20 años, ¿sí? Desde el punto de vista del aparato propiamente. Sin embargo, hoy por hoy podemos mejorar esas velocidades o esas funciones de actuación de esos equipos viejos aportándole electrónica de última generación, electrónica nueva. Esa es una gran posibilidad que podemos obtener. Por lo cual, de estas tres últimas propuestas, una cosa que se desprende es la posibilidad inclusive de alargar la vida útil de nuestra instalación. Es decir, ese tablero, ese interruptor que por ahí tiene 15 o 10 años, quizás ayornándolo o agregándole funciones adicionales para actualizarlo y llevarlo a una función vigente en cuanto a funciones de protección y de medición y de gestión de energía, podemos postergar o alargar con el correcto mantenimiento su vida útil, con lo cual también vamos a entrar en el terreno de la sustentabilidad, ¿sí? Desde el punto de vista de bajar la emisión de dióxido de carbono y de la reutilización de materias primas. Bien,
Así que bueno, estas son las propuestas que tenemos para ustedes, de las cuales vamos a empezar a hablar prácticamente a partir de ahora. Bueno, con lo cual hablábamos un poco de mantenimiento, un poco de digitalización, pero esto va a estar muy relacionado también con el tipo o con el nivel de intervención que necesitamos hacer dentro de nuestro tablero, ¿sí? Como el sistema de distribución o el corazón de lo que es de distribución de energía. Con lo cual podemos tratar básicamente tres niveles de gestión, ¿sí? O de modificación o de intervención en nuestro tablero. Uno tiene que ver con un upgrade simplificado, un upgrade sencillo, donde simplemente quizás lo único que necesitamos es agregarle algún accesorio, alguna bobina de apertura, algún motor, algún contacto auxiliar a nuestros equipos, o por qué no habilitarle alguna función extra de medición de energía que quizás hasta ese momento no tenía. Y acá aparece la primera cuestión importante. Los equipos de hoy en día, ¿sí? Y los que al menos en AEB estamos comercializando ya hace algunos años, tienen la posibilidad de que hoy sus protecciones electrónicas se pueden actualizar, se pueden repotenciar simplemente habilitándole funciones adicionales de software, ¿sí? Por ejemplo, hoy podríamos tener un interruptor eh, cuyas funciones de protección están basadas en medición de corriente, las clásicas curvas tiempo-corriente, LSI o LSIG, las que seguramente les puede sonar, eh, mientras que quizás dentro de un tiempo necesitemos medición de energía y por qué no pedírsela al propio interruptor, simplemente habilitando esa función. Entonces, a partir de ahí, en la pantalla del interruptor no solo voy a ver valores de corriente, sino que también estaría viendo valores de tensión, potencia, energía, factor de potencia. Más aún, ahora vamos a hablar de algunas funciones adicionales que también podríamos habilitar en esos equipos. Luego, supongamos que los interruptores que hoy tenemos en nuestro tablero general quizás no tengan esa posibilidad, porque quizás no tienen esa capacidad de actualización, porque son o más antiguos o porque son de un fabricante que no me permitía hacer una actualización vía software. Entonces, podemos pensar en agregarle una función o algún equipamiento como este que llamamos EquipUp, del cual vamos a hablar un poquito ahora, pero les adelanto, es una unidad digital que no solo aporta protecciones, sino que nos va a permitir hacer realmente gestión de energía. Por último, supongamos el caso de que de esa instalación realmente no recibió el mantenimiento apropiado o que realmente ya tenemos partes críticas dentro de nuestros interruptores que no pueden ser reemplazadas o que digamos, los equipos están discontinuos, por ejemplo, entonces ya entramos en el terreno quizás de tener que hacer un reemplazo completo de la unidad, para lo cual también desde BB tenemos soluciones que nos permiten bajar o minimizar el tiempo de intervención en planta, ¿sí? Para que esos reemplazos de interruptores completos sean en el transcurso de muy poquito tiempo, ¿sí? Muy poquito tiempo, hablamos de muy poquitas horas, ¿sí? De necesidad de intervención. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de esto entonces. Entonces, si necesitamos hacer alguna actualización de software con equipamiento que podemos tener de ABB de los últimos, yo diría, 2, 3 años, nos vamos a dar cuenta que conforme necesitemos hacer un upgrade, simplemente alcanza con conectarnos a través del puerto USB del frente con nuestra aplicación que se llama Keep Connect o con nuestro teléfono celular, con nuestra aplicación que se llama EPIC, y vamos a ver que prácticamente inmediato nos vamos a conectarnos a relé de protección, nos va a indicar cuáles son las funciones que tienen hoy activas ese equipamiento y cuáles son las posibles que nos podemos descargar y bajarlas al interruptor, o ya sea interruptor en caja moldeada, abierto en aire, o True o sea, por ejemplo, un multimedidor de bebé. También podemos conectarlos vía Bluetooth con nuestro teléfono celular. Bien, estas son alternativas para hacer un upgrade simple que no demanda ni siquiera parada de planta, ni siquiera la intervención de tener que abrir el interruptor, ¿sí? Estos interruptores se pueden actualizar aún en servicio, ¿sí? Entonces, bueno, le agregamos funciones nuevas sin necesidad siquiera de tener que abrirlo o quitarlo de servicio. Vamos a la parte intermedia. ¿Qué pasa cuando tenemos un upgrade medio, de nivel medio de protecciones? Bueno, ahí intervenimos con, por ejemplo, por excelencia, este equipo que llamamos EquipUp, que de la cual vamos a hablar un poquito más dentro de un rato, pero quizás también necesitamos, si buscamos un aumento en la seguridad del operador, es muy probable que empecemos a pensar en sistemas como de monitoreo de arco eléctrico, ¿sí? Esto se llama TVOC, es un monitor de arco, lo cual recibe o puede anticipar la ocurrencia digamos, de la parte más devastadora de un cortocircuito para hacer que los interruptores abran de manera temprana sin tener que dejar en su actuación las curvas tiempo-corriente típicas o clásicas, ¿sí? Eso me ayuda a despejar la falla con un tiempo mucho menor. O, ¿por qué no? En tableros también la posibilidad de implementar la medición de energía, tanto de su entrada como de la salida,
a través de dispositivos como este que se llama CMS700 o Insight Pro, o la posibilidad también de concentrar todas las mediciones y actuaciones en un mismo panel en el frente del tablero, para con todo el resto de los dispositivos que conforman parte del sistema de distribución eléctrica, ¿sí? Estas son opciones de media. Y por último, en cuanto a lo que es la actualización propiamente del hardware, de los dispositivos, tenemos opciones como estas que nos proponen directamente reemplazar los equipos viejos, los equipos hoy antiguos, ¿sí? Para nosotros hoy seguimos viendo equipos Megamax, que son interruptores abiertos en área y que pueden tener más o menos esa edad, esos 40 años que hablábamos inicialmente, con distintas opciones, ¿sí? Ya sea reemplazando directamente la parte fija y la parte móvil, adaptándonos al bus de barras que hoy tengamos, o por qué no reemplazar directamente la parte móvil y reutilizar la parte fija del interruptor, o reemplazar por completo digamos, toda la instalación. Esa es una opción hoy disponible con equipos de ABB y con equipos de otro fabricante también, dado que bueno, ABB hace los estudios para hacer la adaptación no solo mecánica, y acá aparece una cuestión importante, sino la adecuación eléctrica y de esfuerzos electromecánicos para cuando tengamos que despejar alguna falla propiamente en el bus de barras, por ejemplo. Bien, esa es una cuestión importante para tener en cuenta al momento de hacer el reemplazo, ¿sí? Para quienes quieran conocer un poco más de las opciones de reemplazo o de upgrade de funciones, les voy a dejar este slide. Ustedes van a ver en líneas generales que cuando aparezca este link es porque este link les va a llevar a esa página. Ven ahí que se despliega la URL. Bueno, cuando les enviemos el PDF, este link va a estar disponible para que ustedes lo puedan navegar y conocer más de las opciones que tenemos en ABB para hacer el upgrade de instalaciones eléctricas. ¿Bien? Pero bien, ahora dijimos, vamos a tomar el caso en que tendríamos que hacer alguna instalación media, una modificación media, un upgrade digamos, de mediana complejidad en mi tablero. Bien, para eso decía que era prácticamente ideal utilizar este dispositivo llamado Equipap, que tiene que ver básicamente con este aparatito que está acá. Quizás quienes hayan tenido alguna experiencia en campo lo hayan visto ya instalado en algún lugar, o quienes hayan podido trabajar inclusive con esta plataforma que se llama BB Ability, lo hayan visto, este Equipap inclusive en funcionamiento o relevando datos de campo y enviándolos a la plataforma en la nube. Bueno, acá vamos a hacer un repaso de qué es esto que llamamos Equipap, ¿sí? Fíjense que el título de este slide o esta pantalla habla de la unidad digital de baja tensión, ¿sí? ¿Por qué tiene que ver con esto? Porque es una protección, sí, correcto, es una protección, pero hace más cosas que solo emplearse como protección. Como partes constitutivas importantes, tiene, por supuesto, la pantalla, es una pantalla generosa, prácticamente la misma que cualquier instrumento de 96 por 96, ¿sí? De una pantalla color, táctil, ¿sí? Se maneja por menús, muy fácil de navegar, ¿sí? Quienes hayan tenido oportunidad de verlo se darán cuenta de esto. Y si no, bueno, si nos quieren contactar, a posterior les voy a dejar mis datos para que nos puedan contactar y podamos charlar particularmente de este tipo de equipamientos, ¿sí? Bueno, obviamente también va a tener entradas y salidas digitales, ¿sí? Entradas y salidas digitales, ¿por qué? Porque vamos a necesitar interactuar con los dispositivos que tengamos aguas abajo, que sean los que vayan a ser protegidos, o tomar datos de campo a través de entradas digitales, por ejemplo, no sé, la apertura de algún interruptor, o de algún cubicle, o la señal de un contador de energía externo que funcione por pulsos, ¿sí? Tenemos entradas digitales y tenemos salidas digitales que podemos parametrizar. Una cuestión importante es que en realidad el Equipap ya viene preparametrizado para ser utilizado con interruptores y implementar las protecciones, ¿sí? Aún así, si quisiera, podríamos modificar esas funciones. Esa es una posibilidad que tenemos también, ¿sí? Desde luego, dijimos que al ser un equipo de protección va a tener su módulo de medida, que va a trabajar no solo midiendo valores de corriente, como cualquier otra protección basada en corriente, una vez más, insisto, con las curvas clásicas, tiempo corriente, implementando las funciones de sobrecarga, cortocircuito retardado, cortocircuito selectivo, fuga a tierra, protección diferencial, también las puede implementar, sino que va a tener las mediciones de tensión incorporadas, con lo cual entonces también vamos a tener implementadas las funciones de protección, ¿sí? Funciones de protección de tensión como, por ejemplo, retorno de potencia, sobre subtensión, desbalance de fases, ya sea en corriente o en tensión, inversión de fases, ¿por qué no? Y secuencia de fases. Todas esas protecciones las tenemos incorporadas en este equipo, con lo cual hasta ahí pareciera ser lo ideal para actualizar aquellos tableros que hoy tengan esos interruptores que quedaron rezagados
en cuanto a funciones electrónicas. ¿Bien? Ahora, también tiene otro bloque en la parte superior que nos permite colocarle módulos para su ampliación en cuanto a funciones. ¿Sí? ¿Qué funciones? Bueno, funciones de comunicación, funciones de señalización, funciones de medición de variables analógicas. También podemos medir temperatura con esos modulitos que colocamos arriba. ¿Y por qué son vía módulos? Bueno, porque en realidad el equipo es tan flexible que van a aparecer aplicaciones donde algunos usuarios van a pretender la medición de temperatura y actuación en consecuencia. Por ejemplo, ¿qué pasa si quisiéramos medir la temperatura en los devanados de un transformador? Bueno, este equipo sería ideal, ¿sí? Porque podemos tomar la señal de los PT100 o los PT1000 de los devanados del transformador y eventualmente actuar la protección no solo por medición de corriente, sino también por medición directa de temperatura en los devanados del transformador, pero ¿por qué no también quizás asociado al bus de barras interno del tablero, o la temperatura interior del tablero, o el exterior? O simplemente queremos registrar variables analógicas, ¿sí? Eh, por ejemplo, medición de agua, gas, presión de vapor, ¿sí? Por eso es que hablamos de que es una unidad multifuncional. Porque es una protección, sí, correcto, es una protección totalmente funcional, pero hace algunas cosas más. Bien, que ahora vamos a detallar un poquito. Aparecen 5 variantes de lo que son el Keep Up, pero más allá de la cantidad de variantes, perdón, lo que nos interesa acá nombrar es que el Keep Up más sencillo es este que incorpora la posibilidad de monitoreo. Es como, si se incorpora monitoreo, obviamente va a tener todas las mediciones de las que hablamos anteriormente, pero adicionalmente, fíjense que tiene variables o funciones de data logger o analizador de calidad de energía. ¿Sí? Acá vamos a detenernos un poquito después. ¿De qué hablamos cuando hablamos de analizador de calidad de energía? No es un equipo que simplemente me da un THD y un factor de potencia, como lo cual lo da un medidor convencional, un multimedidor convencional, sino que tiene funciones dedicadas a lo que es el análisis de calidad de energía. ¿Sí? Me adelanto un poquito, les cuento, tiene registros que analizan la ocurrencia de microcortes, picos, huecos de tensión. ¿Sí? Luego tenemos el equipo que incorpora funciones de protección, lo cual, además del monitoreo de su variable anterior, lo que va a hacer es incorporar todo lo que es la parte de protecciones propiamente dicho, ¿sí? Las protecciones que dijimos antes, las basadas en corriente y las basadas en tensión también, ¿sí? Y por último aparece la variante que se llama control. ¿Por qué control? Porque además de las funciones anteriores, lo que va a hacer es, va a tener la posibilidad de hacer el control de cargas, para que nosotros, si estamos del lado de usuario, nos va a permitir no pasar más, por ejemplo, de la potencia contratada. ¿Sí? ¿A expensas de qué? De hacer un control de las cargas que van a estar siendo monitoreadas por este propio dispositivo. Bien, vamos a hablar un poquito de eso después. Pero lo importante es esto, que es tener la consideración de que es un equipo que realmente incorpora todo lo que es medición, protección y control de mi tablero general que pudiera tener baja tensión. Hablo de tablero general, pero en realidad podremos también aplicarlo en tablero seccional. Nosotros tenemos casos donde por la criticidad o por la importancia de la aplicación está puesto, por ejemplo, en un centro de control de motores, hablamos de una planta. ¿Sí? No es el tablero general. Desde el punto de vista mecánico, el montaje es muy sencillo. Fíjense que se puede montar, por supuesto, en un panel frontal dentro de un tablero o con formato Unreal Link. ¿Sí? Viene con todas las adaptaciones, por supuesto, para ser montados de cualquiera de las dos maneras. Bien, va a depender un poco del espacio que tengamos disponibles. La otra cuestión importante es que cuando nació este Equipap, fue el primero que apareció en su clase con este tipo de sensores que quizás ustedes ya estén tomando nota de cuáles son, o ya los hayan visto alguna vez, que son de tipo de este tipo de sensores. Simplemente tenemos que abrir, ¿sí? Abrir este sensor va a ser flexible, y luego unirlo, pasarlo a través de la barra o el sistema de cables, y luego unirlo por su extremo en la parte posterior. Bien, entonces, este tipo de sensores nos da, desde el punto de vista de la instalación mecánica del Equipap, realmente una ventaja muy importante. Por eso es que decimos que va a minimizar o va a llevar prácticamente a su mínima expresión lo que es el tiempo que necesitamos para hacer la instalación mecánica y eléctrica de este dispositivo. Bien, va a tener un sensor por cada fase, ¿sí? Es decir que
inclusive el neutro va a tener su propio sensor, con lo cual por ello es que también es muy importante indicar que podemos discriminar o hacemos la medición directa de lo que es la corriente de neutro, con lo cual podemos discriminar con este dispositivo inclusive lo que es una fuga a tierra, ¿sí? Porque cada fase y la del neutro son medidas independientemente, ¿sí? A diferencia de lo que ocurre con un multimedidor convencional, el cual generalmente tiene tres transformadores colocados en estrella, entonces hace la suma vectorial y la diferencia puede ser corriente de neutro o corriente de fuga. No vamos a poder discriminar en ese caso. En este caso sí. Entonces, un poco para ser más gráfico, van a ver cómo viene, cómo se prueba de manera estándar el EquipUp con sus 4 sensores. Estos sensores van a venir de distintos diámetros, ¿sí? Para acercarnos mejor a cuál es el calibre, la sección de barra que tengamos que medir, donde van a aparecer sensores de diámetro 100, 120, 200 y 290 milímetros. ¿Sí? 290 milímetros obviamente va a ser el caso de mayor sección de barra, con lo cual ahí podemos asegurar de medir hasta 6.300 amperes. Para abajo, ¿cuál es el límite inferior? Bueno, podemos medir tenemos sensores de hasta 100 amperes, con lo cual la corriente mínima que vamos a poder medir está en el orden de los 10 amperes aproximadamente, ¿sí? Ese es el mínimo que vamos. Bueno, pero con otra ventaja, los sensores de Rogowski, sin entrar mucho en detalle, me aporta una linealidad mucho mayor que cualquier otro transformador de corriente. Bien, esa es otra ventaja muy importante. ¿Bien? Bueno, acá tienen algunas ventajas y también les voy a dejar en el link, cuando hagan clic acá, en el link los va a llevar a un video en YouTube donde les va a mostrar el video completo de cómo se monta y cómo se parametriza. Realmente es un videito que está muy bien logrado, son de unos 7 minutos, pero donde se ve inclusive al operador, ven cómo está acá, con los sensores abiertos, van a ver cómo explícitamente rodea cada bus de barra y lo instala en la bornera inferior del equipo. ¿Sí? Y a posterior, una vez que energiza el EquipUp, directamente fíjense que se inicializa un asistente, lo cual mínimamente me va a preguntar las variables normales de mi instalación, como nivel de tensión, frecuencia y nada más. Y de ahí a más podemos hacer algunas pruebas para ver si el EquipUp está bien cableado hacia el interruptor de protección, va a hacer algunas maniobras de apertura y cierre, y el EquipUp queda funcional, totalmente funcional con sus funciones de protección en tensión y en corriente. ¿Bien? Un poco para resaltar esta parte, dijimos, tenemos los sensores abiertos, flexibles, de tipo Rogowski. Sin embargo, para quienes consideren que deberían utilizar otro tipo de sensores, tenemos también los sensores tipo A y tipo B, ¿sí? Son más clásicos, por el cual tenemos que hacer pasar el conductor por dentro, ¿sí? Pero bueno, creo que vale la pena remarcar este tipo de sensores porque justamente es el que nos da la ventaja de poder hacer la actualización de nuestros tableros en tiempos mínimos, ¿sí? Con mínima intervención, con lo que eso conlleva. Bien, vamos a seguir adelante. Este relé EquipUp también, además de ser una función de protección, dijimos que nos permite tener módulos de comunicación. Uno de ellos es un módulo en particular que nos permite reflejar todas esas mediciones que está haciendo el equipo y otros equipos que pueden estar haciendo aguas abajo, nos permite replicarlos en una plataforma que se llama Viability. Y una vez que replicamos esos valores, qué cuestiones podemos tomar de campo, no solo las mediciones eléctricas, sino el perfil de funcionamiento de ese interruptor, el cual está siendo protegido por el equipado. A partir de ahí, entonces podemos tomar el número de operaciones, el desgaste de los contactos, la corriente realmente que circula por el dispositivo, ¿sí? El disparo, las protecciones. Cada vez que dispara una protección, desde el punto de vista del desgaste del dispositivo, no es lo mismo que ahora por corriente nominal, a valor de corriente nominal, o sea, es decir, por sobrecarga, que ahora por un cortocircuito, por ejemplo, ¿no? A nivel de contactos es muy distinto el efecto que eso va a tener. Con lo cual, todos este tipo de cuestiones, inclusive los factores ambientales, como la temperatura al cual está funcionando, o la humedad o las vibraciones, son tenidas en cuenta para trazar el perfil digital de ese interruptor. Entonces, ¿por qué hacemos hincapié en el interruptor? Porque el interruptor, dijimos, va a ser el corazón de nuestro tablero general. ¿Sí? Si ocurre alguna falla, lo que vamos a esperar es que ese interruptor, que es un dispositivo de protección, despeje dicha falla. Entonces, una de las mejores cosas que podemos hacer es estar monitoreando la situación o monitoreando la salud, entre comillas, de ese dispositivo que consideramos clave. De ahí en más, con estos datos, lo que hacemos es meterlo en un algoritmo, lo hace la plataforma, nosotros como usuarios no necesitamos conocer el detalle de cómo se hace, pero sí como resultado vamos a tener una curva de confiabilidad
Esto indica que el solo paso del tiempo y las condiciones sobre las cuales opera este equipo nos va a indicar cuál es el estado, cuál es el nivel de confiabilidad del equipo para que si bajamos de verde, este es el paso del tiempo, ¿cierto? La situación en verde obviamente nos va a indicar que tiene un nivel de confiabilidad aceptable, alto. Si estamos en la zona roja, obviamente va a estar poniendo alguna alerta de que deberíamos hacer alguna intervención en algún momento, pero no está dejado librado al azar, sino que también nos indica cuándo debería ser la estimada, cuándo estima el sistema que deberíamos hacer una intervención y qué tipo. Y ya cuando estamos en las dos etapas, deberíamos implementar esa intervención, ese mantenimiento, para volver a niveles aceptables de confiabilidad. ¿Sí? Esta línea vertical, en definitiva, está indicando que se hizo alguna intervención en campo de mantenimiento propiamente del dispositivo y entonces vuelve a tener un nivel de confiabilidad elevado. Bueno, este tipo de soluciones, fíjense que ya no tiene que ver con el hardware, sino con los datos que tomamos de campo y los enviamos a una plataforma para ser analizados, habla de la digitalización de nuestras instalaciones. Esto es claramente un ejemplo de digitalización. ¿Sí? Tomamos los datos crudos de campo, dijimos corrientes, tensiones, condiciones de operación, aperturas, número de operaciones, condiciones medioambientales, y con eso formamos un modelo de nuestro interruptor bastante bien resuelto, porque recuerden, bueno, nosotros a vez somos fabricantes de interruptores desde hace muchos años, desde hace varias décadas, con lo cual tenemos todo el background y la trazabilidad de cómo fueron fabricados cada uno de nuestros dispositivos. ¿Bien? Eh, entonces, desde el punto de vista del usuario, ¿qué ventaja nos trae esto? Bueno, poder anticipar, y esta es una cuestión importante, poder anticiparnos antes de que la falla ocurra, de manera de poder indicar cuándo deberíamos hacer alguna intervención y de qué tipo. Esto nos va a ayudar a ganar, como bien sabemos, el mantenimiento predictivo se basa en eso, en el monitoreo de las condiciones y la previsión de cuándo podríamos tener una falla para evitarla, obviamente. Una de las consecuencias de este tipo de mantenimiento es que, lógicamente, vamos a tener un costo menor, en líneas generales, del mantenimiento también, ¿sí? Porque no solo vamos a tener que hacer regularmente reemplazos, no es necesario hacer reemplazos, sino que hacer el reemplazo o mantenimiento cuando es necesario. Esa es una cuestión importante. Vamos a la parte de las protecciones propiamente. Yo hasta acá les dije que este relé de protección, EquipUp, incorpora funciones de protección para quienes estén particularizados, familiarizados, mejor dicho, con las funciones ANSI. Acá van a tener algunas de las funciones más clásicas ANSI, la descripción ANSI y las protecciones. Para los que no estén familiarizados con las funciones ANSI o con el número de función ANSI, eh, dijimos antes, van a tener todas las conjuntos de protecciones las cuales estamos acostumbrados a tener en baja tensión, y bueno, en media también, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de baja tensión. La protección por sobrecarga, la curva L, el cortocircuito selectivo, S, la protección por cortocircuito instantáneo, función I, la protección por fuga a tierra, función G, la protección por diferencial, RC, llamada muchas veces. Vamos a tener las protecciones por retorno de potencia o por potencia inversa, si se quiere. Vamos a tener protecciones, si quisiéramos, también las relacionadas a tensión, están incorporadas. Y estas son algunas descripciones de todas ellas. Entonces, también es una posibilidad, ¿sí? Una vez más voy a hacer hincapié en esto, y es que en esos interruptores que hoy puedan tener 5, 8, 10 años, donde no tenían esta posibilidad de protección, ¿sí? Hoy podemos implementársela, podemos hacer el upgrade de esas protecciones empleando EquipUp y incorporando las mismas. ¿Bien? Luego también aparecen algunas funciones un poquito más avanzadas relacionadas netamente con lo que es generación. Fíjese que en este esquema lateral tenemos un generador acá, el cual indica que eventualmente inclusive podría estar cogenerando con el suministro de red, ¿sí? Con lo cual eso también nos da la pauta de que necesitaríamos algunas funciones extra, ya no solo las clásicas, para asegurarnos de que este esquema puede ser correctamente implementado. Una de ellas, para los que estén bien, bastante digamos, al día con esto, tiene que ver con esta 81R que no es tan fácil de ver en otros relés de protección. ¿Sí? Es una protección que lo que va a estar haciendo es básicamente mirando de manera permanente, fíjate que el relé de protección va a estar por un lado monitoreando lo que sucede del lado del generador, pero también del lado de la red. ¿Sí? Eso es importante porque va a estar viendo inestabilidades del lado de la red y en caso de que ocurra algo por el estilo, simplemente para comentárselos, lo que va a hacer es desligarse inmediatamente de la red y quedarnos aislados únicamente con el generador proveyendo energía
a mis instalaciones críticas. Obviamente va a tener que hacer algunas cosas más, ¿no? Porque en más de una situación el generador no es capaz de proveer energía al total de la planta, ¿sí? Entonces, déjeme decirles, me anticipo un poquito, pero este relé, una de las cosas que puede hacer cuando genera una inestabilidad, alguna falla al lado de la red, es rápidamente deslastrar las cargas que son no prioritarias y quedarme aislado proveyendo energía únicamente del generador a las cargas que sí son prioritarias, las cargas que son críticas, ¿sí? Por supuesto, y también tenemos un doble juego de parámetros con este red de protección. Es un equipo realmente muy completo. Una función adicional, para que veamos la potencia de este relé particularmente, ¿sí? Estos relés tienen una función que se llama Network Analyzer, o bueno, analizador de red, que fíjense que va de acuerdo a la IEC, a la 61000, pero habla de qué? De la capacidad de medir, ¿sí? Medir y registrar no solo formas de onda, registra formas de onda, sino la posibilidad de registrar otras perturbaciones propiamente relacionadas con lo que es calidad de energía, como valores promedios de tensión, secuencia de fases, sobre sus frecuencias, caídas y picos de tensión, huecos de tensión, más de uno de los que estamos ligados a lo que es distribución de energía o visitamos clientes o los usuarios propiamente de distintos tipos, ¿eh? Pueden ser industriales, pero pueden ser también de infraestructura, edilicia. Más de una vez sufren fallas o problemas de calidad de energía relacionados con estos microcortes, con estos huecos de tensión, flickers y demás, y donde en principio necesitaríamos hacer un análisis de calidad de energía, nos encontramos que más de una vez no está disponible. Entonces, si tuviéramos equipos de este estilo que son capaces de medirlos, ¿sí? Con el adicional de que además son protecciones, dijimos, estaríamos en condiciones justamente de analizar este tipo de cuestiones. Yo acá les dejo un link a lo que es el white paper o la nota de aplicación de esta función en particular para con o bien interruptores, pero también con equipado. ¿Sí? Son funciones que una vez más podemos habilitar dentro de nuestros equipos, dentro de nuestros equipamientos de protección y de maniobra. Eh, Acá me pareció importante también mencionar, a modo de ejemplo, ¿sí? Cuáles son registros dedicados. Fíjense que podemos registrar huecos y picos con distintos umbrales, ¿sí? Esto es el caso para los huecos, pero con distintos umbrales. Entonces luego vamos a tener contadores individuales, inclusive para cada una de estas funciones, los cuales se van a incrementar cada vez que ocurran esos eventos. ¿Sí? Si tenemos, depende de la cantidad de huecos, entonces de ahí en más puedo discriminar cuántos huecos, si hablamos de huecos, ¿no? Hay otras variables también ocurrieron desde el momento que se instaló el equipo o cuántos huecos ocurrieron hoy, por ejemplo, el día, las últimas 24 horas, pero también podemos tener cuál fue el valor concreto de la tensión residual o el valor de ese hueco y la duración de ese hueco, ¿sí? ¿Por qué? Porque está disponible en la memoria propiamente de este dispositivo. Lo que también podemos guardar, o mejor dicho, va a estar guardado en la memoria de este dispositivo, es el oscilograma, esa función que llamamos data logger, que me va a permitir replicar cómo fue ese transitorio y cómo fue eventualmente despejado ese transitorio. ¿Sí? Entonces, este slide, ¿qué es lo que muestra? Bueno, que propiamente podemos ver si tenemos un módulo de comunicación, ¿sí? Cualquiera de los que pueden ser montados en este dispositivo, tenemos hasta 8 módulos de comunicación disponibles. Me animaría a decir que hoy cualquier dispositivo que esté dando, de cual pueden utilizar en su instalación, seguramente puede ser empleado por este dispositivo, por EquipUp, ¿sí? Entonces, de ahí en más, si te podemos sumar una red de comunicación, podemos tomar todos esos datos que van a estar disponibles en su posición de memoria, tanto los contadores y los registros, como, por ejemplo, la parte del oscilograma. ¿Sí? Podemos tomarlos por comunicación por módulo de comunicación. Adicionalmente, y digo adicionalmente porque esto es un opcional, si quisiéramos conectarnos a nuestra plataforma Viability, también podríamos ver gran parte de estos datos en una pantallita como esta, en un widget, solemos decir nosotros, una pantallita en nuestra plataforma, el cual también estaríamos viendo esos datos de calidad de energía, distorsión armónica, factor de potencia, cantidad de microcortes, huecos, picos, ¿sí? Lo estaremos viendo también desde ese punto de vista. Entonces, es más que como medidor, es mucho más que un multimedidor y como protección es muy completo también en sus funciones. Para terminar un poquito esta parte de la charla, hablamos de que también podemos tomar variables de medición de mi entorno, ¿sí? De mi entorno medioambiental. Es decir, en principio se nos ocurre, por ejemplo, la temperatura, ¿sí? Pero también podríamos tomar, si tenemos sensores de vibración, podríamos ingresarlos al EquipUp. Si quisiéramos medir
cuestiones, señales 420 mA, también podríamos ingresar al EquiPub. Entonces, pero supongamos el caso de que queremos medir temperatura, ¿sí? Con distintos sensores, PT100, PT1000, por ejemplo. En el EquiPub podemos colocar hasta dos módulos que me permiten poner hasta seis sensores de temperatura. Bien, para luego, si tengo mediciones de temperatura, ¿sí? Ya sea en barras, en devanados de trafo o temperaturas ambientales, dijimos, luego el equipado puede actuar en consecuencia en base a las mediciones de temperatura, por ejemplo, actuar sus salidas digitales, ¿por qué no? Y encender o un cooler o un ventilador adicional, o una alarma, ya sea sonora, auditiva, o por qué no transmitir esa misma alarma a través de un módulo de comunicación, monitorearlo a distancia. Y esas son algunas funciones importantes que podemos tener con el Keep Up. No solo monitorearlo, sino que el Keep Up va a actuar en consecuencia. Podemos, como dijimos antes, en función a, si queremos muy simplemente establecer límites superior e inferior de temperatura, alcanzaría con construir una pequeña lógica interna para encender las salidas digitales y que empiece a trabajar ya sea con eh, digamos, con un ventilador adicional para despejar o quitar calor del interior del tablero, o por qué no, en algún momento encender alguna resistencia calefactora, dependiendo de la temperatura que tengamos. Bien, esas son funciones extra que podemos implementar en este mismo relé de protección que llamamos EquipUp, y fíjense que todo esto no necesita la incorporación de una lógica externa vía un PLC o un controlador, sino que lo puede resolver el propio dispositivo. Estas son la clase de cuestiones por las cuales decimos que EquipUp es un relé multipropósito. ¿Sí? Una vez más, recuerden, les voy a dejar el link acá a la nota de aplicación de cómo utilizar el Equip 3T, así se llama, el Keep Signaling 3T, con EquipUp. ¿Sí? En este caso es con EquipUp, pero van a ver que la nota habla también de que puede implementarse el mismo modulito con interruptores abiertos en aire, o por qué no también con interruptores en caja moldeada, de la línea XT. Bien, y todo esto, ¿cómo se pone en servicio? Bueno, muy simplemente con nuestra herramienta que se llama Equip Connect, ¿sí? Y el Equip TIP. Esto quizás algunos de ustedes lo haya visto utilizar alguna vez. Lo importante es que el software y este adaptador es el mismo, tanto para EquipUp como para el resto de nuestra línea de interruptores, ¿sí? Es la misma, con lo cual eso también habla de la simplicidad de la puesta en servicio, ¿sí? En cuanto a las aplicaciones, dijimos entonces, hasta acá que hablamos un poquito, ya bastante de lo que es EquipUp, fíjense que esta es una unidad muy orientada a poder actualizar nuestros tableros existentes para llevarlos y extender la vida útil de esa instalación o de ese tablero, ¿sí? Por supuesto, estamos considerando que los dispositivos electromecánicos están correctamente mantenidos. Desde ese punto de vista, deberíamos empezar a pensar en justamente el mantenimiento, qué es lo que nos aporta esto, mantenimiento predictivo, el monitoreo de energía y calidad de energía, y nos aporta funciones de protección inteligentes, que es el fuerte de todo este tipo de equipamiento, de esta unidad que llamamos EquipUp. ¿Sí? Por eso hablamos del upgrade de tableros y de la digitalización de nuestros tableros. Estas van a ser las tres grandes fuentes o pilares de desarrollo. A nivel esquemático, la aplicación puede ser simplemente como monitoreo de energía, con un equipo monitor, la versión más simple que podemos entrenar, pero no por ello dejar de perder prestaciones, porque dijimos que aunque estemos monitoreando, fíjense que también podemos tomar variables analógicas, y ya sea PT1000, PT100 o variables analógicas 4 a 20, y retransmitirlas o armar una pequeña lógica con el equipo. Bien, entonces tendremos visualización local a través de la pantalla o remota a través de un módulo de comunicación. ¿Sí? Por lo cual, si armamos un módulo de comunicación, obviamente le pondremos el puerto apropiado para llevarlo con el protocolo que necesitemos, en este caso un Ethernet, puede ser un modo TCP, un Profinet, por ejemplo, y llevarlo hasta mi sistema SCADA, sistema centralizado, ya sea el del EquipUp o de otros equipos de medición como este multimedidor, o por qué no, llevarlos directamente a un sistema a la nube, como es nuestro ABB Ability. Y eso también podría hacerlo. Para aquellos plantas o aquellos usuarios que quizás hoy no cuenten con una escala propiamente dicho, o con un sistema que logre concentrar las mediciones y las alarmas en un sistema único, esta puede ser una opción muy válida y realmente con muchas ventajas. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar un poquito de esto, pero las situaciones o las aplicaciones en la nube logran directamente que desde los dispositivos que están en campo podamos salir con una señal de internet directamente a esta plataforma sin necesidad de tener infraestructura local, me refiero servidores, sistemas de UPS, sistemas de licencias que tengamos que actualizar regularmente. Entonces, podemos tener una medición realmente, una solución muy interesante, muy inteligente de lo que es la toma de datos de campo y el análisis posterior en la plataforma.
Desde el punto de vista de protección, bueno, este dispositivo va a actuar va a estar midiendo las corrientes y tensiones aplicadas a cada uno de los dispositivos y va a aplicar aquellas funciones que indicamos anteriormente, ¿sí? Como generador, perdón, como generador va a ocurrir lo mismo. Dijimos que como generador va a estar monitoreando tanto las variables del generador como eventualmente las variables del transformador también, ¿sí? Para eventualmente, si fuera necesario, aislarnos de la red y quedarnos con el generador, pero hacer también el manejo del deslastre de cargas en caso de quedarnos únicamente con mi generación auxiliar, ¿sí? El ejemplo típico, el ejemplo clásico de esta aplicación es tener un interruptor, como dijimos antes, que pudiera tener 15, 20, 40 años de antigüedad y darle nuevas funciones a través de un equip up, ¿sí? Esto es muy recomendable cuando tenemos limitaciones en cuanto dijimos el tiempo que podemos disponer para hacer la actualización del sistema, me refiero del tablero eléctrico, o bien cuando tenemos alguna limitación en cuanto al presupuesto y necesitamos hacer una extensión de la vida útil de mi instalación eléctrica actual. Esta es una opción muy válida. Bien, desde el punto de vista del generador, dijimos antes también, el equipo va a estar monitoreando ambas fuentes y va a terminar actuando, como dijimos antes, sobre las cargas que quizás sean no prioritarias antes de tomar una acción frente a las dos fuentes de alimentación. Bien, como dijimos antes, por ejemplo, cuando quisiera hacer la reconexión, quizás ustedes participaron de alguna charla donde hablamos de la gestión de lo que son microredes o microgrids, es importante justamente que, entre otras cosas, el dispositivo no solo mida valores de tensión, sino que tiene que estar viendo condiciones de sincronismo entre las dos fuentes. Y de hecho acá les copié una pantalla donde explícitamente se muestra esto. ¿Sí? Fíjense, yo se los voy a leer porque quizás no logren ver la pantalla, pero acá donde dice 401.9 y 420.9 está marcando cuáles son las tensiones tensión interna y externa, ¿sí? Que llegan al dispositivo, o sea, las dos fuentes, mide la frecuencia de ambas fuentes, el desfasaje entre las dos fuentes y si esto está dentro de los valores lógicos o esperables o dentro de los valores que voy a setear como permitidos, de las tolerancias como permitidos, indica que está en condiciones correctas de sincronismo. Ahí eventualmente podría reconectarme nuevamente a la red porque estaría en condiciones de sincronismo. Si esto no se diera así, sería este otro caso. Fíjense que si bien en condiciones de tensión y frecuencia estamos más o menos bien, el tema es que no tenemos una condición de fase correcta, entonces no está en condiciones de sincronismo. Eso indica que el dispositivo no va a permitir que estas dos fuentes se pongan en sincronismo, dado que si no, eso obviamente generaría un problema en la instalación, ¿sí? Un peligro inminente en esas condiciones. Entonces, como tal, fíjense que tiene funciones muy interesantes, muy apropiadas para lo que es gestión de energía y el manejo de las mismas, ¿sí? El manejo de cargas. Aparece una función más que hasta ahora no la había mencionado, que se llama Power Controller, o la había mencionado muy brevemente. ¿Qué es esto del Power Controller? El Power Controller, si vamos por un momento, nos deshacemos de la segunda fuente de energía. Power Controller es una función que me permite, obviamente, estar midiendo la entrada de energía en mi tablero y eventualmente algunas salidas, ¿sí? Lo que sucede es que si estamos viendo la entrada de energía a mi tablero, podríamos estar midiendo y comparándolo contra aquellos 15 minutos, ¿sí? Que es el periodo en que me mide a mí el distribuidor de energía, y la potencia contratada que esté considerando, ¿sí? Eso significa que si yo tuviera una señal o un consumo de energía fluctuante y en un momento corriera el riesgo de pasarme de la potencia contratada, pudiera ser, si esto es opcional, pudiera ser que el controlador, que llamamos Equip Up en este caso, pueda empezar a maniobrar sobre las cargas con ciertas prioridades. Esto se parametriza a través del mismo software Equip Connect, ¿sí? Y le damos prioridades de carga y de descarga y reconexión posterior a mis cargas que estén aguas abajo, ¿sí? Para en ese momento, entonces, de alguna manera vamos a estar modulando, ¿sí? Cuál es el nivel de energía o de demanda que voy a pedirle a mi distribuidor de energía. ¿Bien? ¿Cuál es el efecto de esto? Obviamente es no pasarnos la potencia contratada y lograr no tener penalizaciones por excedernos en las mismas. ¿A expensas de qué? A expensas de darle prioridades a las distintas cargas, de poder desconectarlas temporalmente y reconectarlas. ¿Sí? Pudiera ser, o no del todo desconectarnos, sino que, por ejemplo, si hay alguna bomba, por ejemplo, controlada por un variador de velocidad, eventualmente cambiar el régimen de bombeo, quizás durante un tiempo, ¿sí? De una bomba, pero pudiera ser un compresor también, ¿sí?
Entonces cambiamos regularmente el periodo el régimen de trabajo para lograr achatar esta curva y no pasarnos de la potencia contratada. ¿Bien? El ejemplo que puedo mostrarles va a ser este que está acá. Este es un pequeño video donde se muestra, en este caso es una instalación que pudiera ser bien un shopping, por ejemplo, donde tenía, si bien en la parte superior, no sé si lograron ver, tenía paneles solares, pero también tiene generadores auxiliares y distintos sectores dentro de la planta. En este caso, esta aplicación o este software se da sobre un interruptor propiamente dicho, un Emax 2, pero lo mismo es válido también para interruptores XT o para EquipUp, como es el caso del que estamos viendo hoy, ¿sí? Fíjense que este es un tablero existente y lo que se hace es aplicar esta función, ¿sí? Habilitarla, de manera de que, yo voy a parar un poquito acá, ahí tenemos tres cargas puntualmente las cuales van a ser controladas. Una de ellas tiene que ver con lo que es climatización, otra eventualmente con la carga de vehículos eléctricos, infraestructura de carga de vehículos eléctricos, y otra tiene que ver quizás con el sector de cocina o de algún sistema auxiliar. Fíjense que si nosotros dejamos esto sin control, la curva naranja es la que estaría proyectando el consumo de la suma de todas estas cargas, con la consecuencia pasaje digamos, o superación de lo que será el límite de potencia contratada. Mientras que si pudiéramos seguir la curva azul, que es la que te permite controlar las cargas, estaríamos realmente por debajo del promedio de consumo del límite, siendo que el resultado de esto es no tener penalizaciones en nuestras facturas de energía eléctrica. ¿Sí? Ese es el objetivo de esta función, ¿sí? Y una vez más, se puede implementar con EquipUp o con otros dispositivos. Fíjense que estamos yendo de equipos o tableros con funciones relativamente básicas y con el solo hecho de implementar equipos como EquipUp, le estamos dando valores de medición, gestión y monitoreo de energía a todas nuestras plantas, ¿sí? Y lo interesante de todo ello, que estas funciones pueden ser escalables. Escalables me refiero a que algunas de estas funciones pueden ser implementadas y otras no, o implementarlas conforme las vayamos necesitando, ¿sí? En este otro slide yo les voy a dejar, fíjense que aparece la manita ahí, cuando le dan clic a la imagen, las va a llevar a la web especial, particularmente diseñada de KeepUp, donde van a encontrar toda esta información, ¿sí? Toda esta información adicional para poder tener mayor conocimiento sobre este equipo. Pero por supuesto, como dije anteriormente, al igual que en el caso anterior, en el último slide les voy a dejar mis datos para que me puedan contactar en el caso de tener alguna consulta adicional, ¿sí? ¿Algún ejemplo de cómo fue instalado estos equipos, estos EquipUp? Fíjense que si tenemos espacio dentro del tablero podemos montarlo, ¿sí? Si no, otro ejemplo donde quizás el espacio no era tan fácil, no había tanto espacio disponible, bueno, fue colocar algún tablerito adicional, un tablero anexo, el cual nos está proponiendo no solo la medición local en este caso, sino que la propuesta en este caso fue sumarlos a la plataforma Ability. Entonces, no solo vamos a tener monitoreo y accionamiento local, ¿sí? Sino que vamos a estar monitoreo desde la plataforma en la nube, ¿sí? Como vamos a ver ahora, y con qué objetivos, para tener también todo lo que es la medición de todas esas variables disponibles de cualquier lugar. Una vez que está en la plataforma en la nube, va a ser accesible por cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet, ¿sí? Entonces, opciones de digitalización, soluciones digitales, ya estuvimos viendo varias, ¿sí? Power controller, load shedding, protecciones, medición, variables de control, estuvimos viendo unas cuantas. ¿Qué pasa si bien pueden funcionar solas, independientes, ¿sí? Acá vamos a hablar un poquito de qué sucede, para finalizar, qué sucede si además puedo conectar todas ellas a esta plataforma que llamamos Availability, desarrollada sobre la plataforma Azure de Microsoft, ¿sí? Eh, ¿Qué logramos hacer? Bueno, tener servicios adicionales, como por ejemplo, el ejemplo concreto de ello, es el tema del mantenimiento predictivo, ¿sí? Que nace, la ingesta de la información tiene que ver con la recolección de datos, con el perfil de funcionamiento propiamente de los dispositivos que están en campo. Entonces, una vez que podemos tener los datos en la nube realmente es donde se gestionan este tipo de servicios y nos es devuelto a nivel de usuario, por ejemplo, con esto que llamamos mantenimiento predictivo, que dijimos que nos va a anticipar cuándo y de qué manera pudiera ocurrir algún evento, alguna falla, poder anticiparnos y programar esa intervención para seguir conservando niveles altos y aceptables de confiabilidad de nuestra instalación eléctrica. ¿Bien? Pero por supuesto esta plataforma también tiene que ser totalmente interoperable. Si hablamos de interoperabilidad, es lógico pensar que este sistema, que llamamos Availability, puede interactuar
con otros sistemas en la nube, puede interactuar con BMS, si es el caso de la historia de industria de building, ¿sí? De infraestructura, o si es el caso industrial, más habitualmente llamados SCADA, SCADA eléctrico inclusive, de los cuales pueden interactuar con esta plataforma. Hoy afortunadamente tenemos casos donde tenemos clientes que tenían un sistema similar a lo que era un BMS y hoy sigue funcionando su BMS, pero en paralelo con Ability. Es decir, que Ability puede trabajar en paralelo con otros sistemas hoy realmente que ya están funcionando en planta. No es necesario dejar o desactivar alguno de ellos, ¿sí? Y tenemos otros clientes que están tomando, que su escala está tomando datos de consumo de energía para estar cruzándolos, por ejemplo, con datos de productividad de planta también. Ese es otro ejemplo que hoy están ejecutándose en algunos clientes acá en Argentina. ¿Bien? Para avanzar un poquito, simplemente a nivel de integración, fíjense que decíamos que el EquipApp, entre otras que aparece acá, puede tomar datos de campo propios, pero también de otros dispositivos a través de protocolos abiertos y hacer de nexo o de gateway, diría algún otro, con una plataforma, con la plataforma en la nube. Es decir, que acá lo único que necesitamos para que esa visualización, que nos mostraba muy brevemente antes, sea posible, es tener una señal de internet, nada más. Y el EquipApp le colocamos un modulito correspondiente para poder enviar los datos a la nube, y de ahí además el equipo funciona como protección y también como protección como medidor y también como recolector de mediciones de otros dispositivos que podamos tener aguas abajo. Estos son vínculos de conectividad, ¿eh? No tiene que ver con un filar de potencia. Bueno, de esta manera, y siendo un poquito más abiertos en la solución que propone Availability, la idea es que logremos, paso a paso, conforme lo vayamos necesitando, una mayor integración de nuestros dispositivos para conocer más sobre el perfil de funcionamiento de los mismos y de cómo estamos consumiendo energía en nuestras instalaciones, de manera de lograr eventualmente lo que es un manejo más eficiente de esa energía. ¿Sí? Ese es el objetivo de este tipo de soluciones, lograr un manejo eficiente de energía y bajar nuestros costos operativos, ya sea por reducir el consumo, pero también por mejorar el esquema, por ejemplo, de mantenimiento. Estas son algunas pantallas que vamos a lograr ver en la plataforma, en Ability, en la página web de ABB Ability, relacionados, por supuesto, con nuestra instalación propiamente dicha. ¿Sí? Gráficos de tortas, datos puntuales, gráficos de tendencia, gráficos de barra. Acá hay un ejemplo en cuanto a la medición de lo que es calidad de energía. Fíjense, en este caso, viendo propiamente lo que es distorsión armónica, pero también podríamos ver, como dijimos antes, la cantidad de huecos, picos y variaciones de tensión. Lo que podría ser el consumo de energía, kilowatt-hora, o la gráfica de ver cómo evalúan, cómo evolucionan los niveles de corriente o potencia activa, reactiva, aparente, ¿sí? O factor de potencia. Toda esta plataforma es parametrizable y también nos permitiría establecer alarmas y condiciones de operación para que nuestros usuarios sean avisados cuando ocurre algún evento. Por ejemplo, ¿qué sucede si baja el factor de potencia? Si el factor de potencia está por debajo de cierto límite que lo consideramos importante, por ejemplo, se me ocurre 0,95 o 0,90, eso implica que está trabajando mal. Eso significa que si no corrige si ese banco de corrección de factor de potencia no está corrigiendo correctamente la instalación, significa que o que el banco de corrección de factor de potencia es pequeño, digamos KVAR, o que quizás algún paso de ese banco de corrección de potencia no está trabajando correctamente. De cualquiera de las opciones, mínimamente lo que podemos hacer es enviar algún aviso a quien esté, estamos de ejemplo, ¿no? Podemos mandar algún aviso a quien esté como responsable de planta en ese momento para que haga una inspección. Entonces ahí, otra vez más, estamos trabajando de manera anticipada a que de otra manera nos enteraríamos cuando recibimos la factura eléctrica y la penalización por un factor de potencia bajo. Bien. Entonces, resumiendo, les reitero una pantallita que vimos anteriormente. Eh, Llegar de un tablero estándar y hoy por hoy que pueda tener varios años con sus características eléctricas, podemos llevarlo y extender la vida útil con muchas nuevas funciones a través de este equipo que llamamos EquipUp, ¿sí? EquipUp nos va a permitir trabajar en mantenimiento predictivo, en el monitoreo de energía y la calidad de la misma, y aportarle protecciones adicionales que hasta ese momento no teníamos incorporadas en nuestra instalación. ¿Sí? Es por eso que nos pareció importante
indicarles o mostrarles con un poco más de detalle qué es esto de KeepUp y cómo podemos implementarlo. Bien, como verán, es muy sencillo. Y para quienes estén buscando, esto tiene que ver más con las políticas de cada empresa, para quienes estén buscando la certificación según ISO 50001, el conjunto, EquipUp, ¿no? EquipUp y otros dispositivos, en conjunto con esta plataforma de Avidity, sirven para hacer la certificación de ISO 50001, dado que podemos hacer la medición de ciertos parámetros, ¿sí? Y compararlos en los periodos y establecer límites o establecer targets o objetivos de consumo de energía, para lo cual logramos también tener certificado en nuestro sistema para sumarlo al conjunto de soluciones para quienes estén buscando la certificación de ISO 50001. Así que quienes estén interesados en esto, por favor, nos pueden contactar. Asimismo, también, no lo puse en este slide, pero quienes estén asociados un poco más a lo que son infraestructura en edificios, probablemente les suene más lo que es el estándar, los estándares de tipo LEED. Sí, bueno, también EquipUp y otras de sus funciones aportan puntos para llegar a la clasificación de acuerdo a esa estructura que esa clasificación de categorías bronce, gold, platino, ¿sí? Así que si quieren contactarnos, vamos a estar más que interesados en ayudarlos desde ese punto de vista. Por último, como les indicaba, les voy a dejar mis datos de contacto, algunas webs de referencia, aunque como decía Paula anteriormente, seguramente durante mañana vamos a estar haciéndole llegar esta presentación y el video con la grabación también, ¿sí? Este, este fue el contenido de este slide. No sé si a partir de ahora hay alguna consulta que quieran hacer, quizás alguna consulta que aparezca en el chat. Hola, Héctor. Sí, Y tenemos un, ¿me escuchás? sí, escucho. Bueno, muy bien. Bueno, sí, tenemos un par de consultas, te las voy a ir leyendo eh, como para que puedas responder. Gustavo nos consulta, te consulta, mejor dicho. ¿Me definís las protecciones y lo que significan? Ah, bueno, habría que ver cuándo hizo la consulta, pero yo entiendo que debe tener que ver con un slide Comienzo de que... presentación, Héctor. ¿Cómo? A los 15 minutos de la presentación, más Ah, o claro, menos. sí, era Vamos al por el inicio de la charla. comienzo, Claro, tal era cual. el inicio de la charla. Bueno, tiene que ver un poco con esto. Cuando hablamos de protecciones, si hablamos de las protecciones clásicas, dijimos las que tienen que ver con corriente, las clásicas de cualquier interruptor, L, S, I y G, ¿sí? L, sobrecarga, S, cortocircuito selectivo, I es la de cortocircuito instantáneo, G es la de fuga a tierra, RC es la de corriente residual, diferencial, perdón, ¿sí? Esas son las clásicas de corriente, pero también incorpora todas las que tienen que ver con tensión, sobre su tensión, sobre su frecuencia, retorno de potencia. Aparecen otras que quizás acá no están mencionadas, ¿sí? Pero, porque de hecho aparecen más funciones que acá no las listamos, ¿sí? Pero bueno, de esto hablamos cuando hablamos de protecciones. De igual manera, les comento, les vamos a hacer llegar el catálogo, ¿sí? Si quieren, de EquipUp, donde van a estar listadas todas las funciones de protección, ¿sí? De los equipos y de acuerdo, y las que están, las adicionales asociadas a generadores, son todas estas que tenemos acá. Muy bien, Héctor. Gustavo también consulta, ¿el software para el celular es gratuito o necesito una llave Sí, electrónica? no, es gratuito. Pueden poner como es en Google Play o en la de Apple, pueden poner Epic, E-P-I-C, ¿sí? Epic, y van a ver que la tienen ahí para descargar gratuitamente, ¿sí? Y con esa aplicación se pueden conectar a los dispositivos vía Bluetooth. Obviamente, en cada uno de los dispositivos, me refiero a los interruptores, en aquellos que tengan protección tipo touch, sobre todo, van a tener que habilitar esa función y de ahí en más se pueden conectar con el teléfono a los relés de protección. Y van a poder tener otra interfaz mucho más agradable, como es la que se puede gestionar en el teléfono, ¿sí? Pueden hacer también la parametrización de las curvas ahí con el teléfono, ¿sí? Es interesante no solo por la comodidad, sino que también tiene un trasfondo de seguridad también, ¿no? Porque uno puede estar un poquito más alejado del interruptor. Muy bien. El EquipUp, si lo colocas sobre barras, no debajo de un interruptor, ¿las protecciones accionan salidas discretas? Sí,
Sí, correcto, correcto. Esa es la idea. El interruptor, el equipap, interactúa con otros dispositivos. Yo en algunas veces lo había mostrado, que pueden ser interruptores. Gracias por la pregunta, no lo mencioné, pero también podría ser un seccionador, ¿sí? Muchas veces nos encontramos, y ahora vuelvo a la pregunta, ¿eh? Pero más de una vez se han encontrado con que tenemos dos entradas a un mismo tablero y un acoplador, y ese acoplador, por cuestiones o de la ingeniería en ese momento, o de presupuestarias en ese momento que se implementó, era un seccionador, o sea, un interruptor con capacidad de seccionamiento pero sin protección, y luego por cuestiones de ampliación de planta o de funciones extra, nos vendría bien que eso se transforme en un interruptor, o sea, con protección. Bueno, una de las formas de hacerlo es utilizando un equipap asociado a ese interruptor seccionador para convertirlo en un interruptor con protección, ¿sí? Bueno, a lo que iba es que el equipap va a interactuar con el resto de los dispositivos a través de sus salidas discretas, es decir, que va a actuar en la mayoría de los casos sobre los comandos de apertura y cierre de los interruptores existentes, interruptores o contactores o variadores de velocidad, ¿sí? O soft starter, depende de lo que tenga que actuar. Muy bien. Eh, la programación de una pequeña lógica en el equipap, ¿en qué lenguaje es? Bueno, la programación de la lógica es una pregunta bastante amplia. Lo que vamos a hacer dentro de Equipad tendría que mostrarles cómo funciona el software de Equip Connect, pero básicamente lo que vamos a hacer es seleccionar las salidas, ¿sí? Y cuándo vamos a querer que estén activas o desactivas en función a una serie de lógicas internas que normalmente pueden programarse con lógica de compuertas, por ejemplo, ¿sí? Con lógica de compuertas, ¿sí? Esencialmente así. Y si no, hay otra lógica que no tiene que ver con lógica compuerta, pero es muy particular de Keepup, ¿sí? No es que internamente va a tener un lenguaje de programación tipo ladder o tipo texto estructurado. No va a ser así de esa manera. De hecho, hay algunas lógicas ya vienen predefinidas, ¿sí? Y algo muy sencillo, por ejemplo, fíjense de programación o parametrización, es la que tenemos, a ver, les quería mostrar algo. Porque algunas parametrizaciones, pues ya ni siquiera hablamos de programación, algunas parametrizaciones son muy gráficas. Por ejemplo, esto que tenemos acá, que es la parametrización de lo que es el Power Controller, fíjense, se hace a través de una herramienta gráfica incluida dentro de Keep Connect. Es decir, que acá esto yo no me animaría a llamarle programación. Para mí esto es una parametrización, porque la lógica de Power Controller ya está programada en el interior. Lo único que hacemos es indicarle qué salidas, con qué prioridad y otras variables como tiempos y días en que va a ser esta lógica eh, habilitada, ¿sí? Muy bien, Héctor. ¿Cuántas mediciones de corriente le puedo ingresar al equipap? Es decir, ¿hasta cuántas ramas tetrapolares distintas puedo monitorear? Bien, buena pregunta. Como elemento de protección, ¿sí? Protección va a estar ligado a un único dispositivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque del equipap van a salir 4 sondas de medición, 4 sensores Rogowski. Entonces voy a medir un bus de barras, un bus de cables, con lo cual voy a estar protegiendo un único dispositivo. Ahora, si yo por los módulos de comunicación que están acá arriba pudiera tomar los datos de otros dispositivos de campo, voy a volver a este slide, a esta pantalla, como es este el caso, ¿sí? En este caso, el EquipApp en realidad va a estar concentrando las mediciones de muchos otros dispositivos. ¿Cuántos? Bueno, va a depender un poco del conjunto del protocolo y la velocidad de ellos. Pero en promedio podemos tomar las mediciones de hasta unos entre 15 y 20 dispositivos. Va a depender de la combinación del protocolo que esté empleando. ¿Sí? Estamos en ese orden. Muy bien. Creo que esta está relacionada, Héctor, porque dice, cada una de estas protecciones activa una salida distinta. Podríamos hacerlo. Si estamos hablando de las funciones de protección, sí, podemos hacer que actúen salidas distintas. Por ejemplo, ¿sí? Hace un tiempo teníamos una aplicación donde eh, se tenía era una planta, no me acuerdo si era de acopio de grano,
algo así. Digamos, la corriente nominal estaba en el orden de los 800 amperes, ¿sí? Ese era el orden, la corriente nominal. Y lo que el dueño de la planta o quien estaba al cargo de la parte eléctrica de la planta, lo que quería era que si en algún momento la corriente se acercaba a ese valor nominal, ¿sí? Que me disparara no la protección propiamente del interruptor, sino una carga secundaria, o perdón, una de las cargas que aparecen en la propia planta. Es decir, que quería hacer un deslastre muy básico de carga, ¿sí? Entonces, si esa era la situación, lo que hicimos fue asociar la prealarma de la curva L del equipap, ¿sí? Eh, la prealarma, que la asociamos a una salida particular una salida digital del equipap, ¿sí? Entonces, lo que ocurría es que si la corriente se acercaba, después vamos a ver qué significa se acercaba, al valor nominal de la corriente, a esos 800 amperes, el equipap no hacía que abriera el interruptor de planta, el interruptor principal, sino que lo que estaba haciendo, perdón, que también está implementado, sino que de manera cautelar lo que hacía era deslastrar eventualmente una de esas cargas no prioritarias. Cuando se volvía a la situación inicial, esa carga secundaria volvía a reconectarse, pero no se hacía, digamos, abrir el interruptor principal de planta. ¿Por qué digo esto? Porque ese era un ejemplo de que podemos asociar una función a una salida y otra función a otra salida, o una combinación de condiciones a una salida digital, ¿sí? Eso se puede hacer. Por ejemplo, el otro ejemplo es el tema del control de temperatura. Si tengo una temperatura excesiva, quizás no voy a hacer que abra directamente el interruptor principal, sino que inicialmente voy a tratar de encender algún forzador adicional o poner alguna alarma auditiva o por el estilo. ¿Mm? Ok. Ariel consulta, ¿este equipo se puede vincular a un sistema de monitoreo de arco interno? Sí, muy buena pregunta. Sí, el sistema de monitoreo de arco interno, yo lo voy a mostrar en uno de los primeros slides, como cuestión importante, acá, quería mostrárselos. Bueno, el sistema de monitoreo de arco interno es este que está acá, en nuestro caso se llama TVOC2. Tiene sensores, espero no creo que se logre ver ahí en la pantalla, pero tiene esto que está acá abajo son sensores lumínicos, son fibras ópticas básicamente, que lo que hacen es detectar de manera temprana la ocurrencia de un arco en el interior de un tablero. Eso, dado que es fibra, se transmite muy rápidamente hacia el cerebro de todo esto y tiene salidas digitales, ¿sí? Que estas salidas digitales pueden ser transmitidas, ya sea a interruptores que están alojados propiamente dentro del tablero, o porque no al equipap a través de alguna entrada dedicada y que sea el equipap el que abre el interruptor, ¿sí? Es decir, se puede asociar, sí, correcto. Quizás lo mejor, porque recordemos también que por más rápido que sea, siendo esto es electrónico, lo ideal sería que el TVOC o el monitor de arco actúe directamente sobre la solenoide de apertura, del interruptor que esté asociado, ¿sí? Para evitar mayores retardos. Recuerden que cuando estamos en condición del cortocircuito estamos hablando de I cuadrado T, ¿sí? Entonces ahí la variable a ajustar es el T, el tiempo, ¿sí? Cualquier milisegundo que logramos ahorrar es tiempo más que apreciable para disminuir la energía de incidencia en un cortocircuito. Pero la respuesta es sí, se puede Muy, asociar. muy bien. Richard consulta, quisiera saber si estos equipos están preparados para trabajar en condiciones de temperatura baja. Bueno, habría que ser que son temperaturas bajas, pero estos equipos pueden trabajar desde -20 a +70 grados, ¿sí? La electrónica de equipa puede trabajar de -20 a 70. Muy bien. ¿Cómo reacciona el equipo ante picos de corriente? Bueno, ante picos de corriente, bueno, decíamos antes, el equipado es un relé de protección, entonces habría que ver qué significa picos de corriente, pero si esa corriente está en el orden de lo que es sobrecarga, obviamente el aparato lo va a contrastar contra su curva tiempo-corriente, y si está dentro de las condiciones de sobrecarga va a empezar a temporizar y vamos a ver que va a terminar abriendo la carga, ¿sí? Va a depender de cómo esté parametrizado el equipo. ¿Sí? Va a actuar, ya te digo, por las curvas de sobrecarga o de cortocircuito selectivo, dependiendo del valor de corriente y de cuál sea el valor nominal del equipo que estemos considerando, ¿sí?
Bueno, muy bien, Héctor, esa habría sido la última consulta del día de hoy. Les agradecemos a todos por haberse conectado. Si quedó alguna duda, a alguien le surge alguna inquietud, puede comunicarse directamente con Héctor. Por mi lado, les comento que la presentación fue grabada y va a ser compartida seguramente el día de mañana junto con la grabación de la charla. Les va a llegar por mail, por algunas consultas que hacen, cómo llega, llega por mail a la dirección con la que ustedes se hayan registrado. Así que bueno, esperamos les haya resultado de utilidad y por mi parte nada más. Los dejo con Héctor para que él pueda despedirse. Gracias a todos. Bueno, por mi parte también, que les quiero agradecer una vez más por dejarnos, por dedicarnos este tiempo a poder exhibir este tipo de alternativas y soluciones. Así que bueno, también les quiero agradecer por la participación bastante activa y las consultas que nos hicieron. Y bueno, les vamos a estar enviando la presentación y el video en el día de mañana. Muchas gracias y hasta la próxima.